En aquel atardecer de octubre, mientras sus hijos corrían por el patio intentando olvidar el hambre, Sofía Monteverde levantó la vista hacia el techo roto de la cabaña y entendió que la próxima tormenta podría llevarse todo lo que le quedaba. No tenía dinero, no tenía protección y el frío de las montañas de Alabama ya comenzaba a deslizarse por las grietas de las paredes. Pero algo que ella aún no sabía era que a pocos metros de allí, un hombre caído entre los árboles estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. La cabaña de madera estaba al pie de las montañas de Alabama, en un rincón del mundo que parecía haber sido abandonado por Dios y por los hombres al mismo tiempo. Las tablas del techo crujían con cada ráfaga de viento, y por las noches, cuando los niños dormían, Sofía Monteverde se sentaba junto a la ventana rota y contaba en voz baja las monedas que le quedaban. Nunca eran suficientes. Nunca lo habían sido desde que Ramón se fue. Tenía 28 años y parecía llevar el doble en los ojos. Era bonita de esa manera que no necesita adornos, con el cabello negro largo recogido en una trenza y las manos callosas de lavar, de cargar leña, de hacer que cada día alcanzara para lo que no alcanzaba. Estaba embarazada de 7 meses y aún así cada mañana se levantaba antes del amanecer para preparar algo caliente para Mateo y Lucía, aunque fuera solo agua con avena y un poco de azúcar morena que ya se estaba terminando. Mateo tenía 7 años y era el más serio de la casa. Desde que su padre desapareció, el niño había asumido una gravedad que no le correspondía a su edad. Ayudaba a su madre sin que ella le pidiera, recogía agua del arroyo cercano, apilaba ramas secas junto a la chimenea y por las noches le leía en voz alta a su hermana para que Sofía pudiera descansar aunque fuera un rato. Era un niño que ya sabía que el mundo no siempre cumple lo que promete. Lucía, en cambio, tenía 5 años y todavía creía en los cuentos. Tenía los ojos redondos y brillantes, de quien aún no ha aprendido a desconfiar, y pasaba los días jugando con Sol, el perro color miel que los había seguido desde México y que dormía siempre en el umbral de la puerta, como si fuera el guardián de todo lo que quedaba dentro. Lucía le hablaba al perro como si fuera una persona, le contaba sus sueños y sus miedos, y Sol la escuchaba con una paciencia que ni los adultos tenían. El techo era el problema más urgente. 3 tablas del lado norte se habían doblado con la lluvia de septiembre, y la que quedaba en el centro amenazaba con ceder antes de que llegara el primer frío serio. Sofía había pedido ayuda al señor Treviño, el almacenero del pueblo, pero éste le dijo que no tenía crédito y que las mujeres solas no eran buen negocio. En la ciudad nadie quería saber de ella, y los vecinos más cercanos estaban tan lejos que sus luces de noche parecían estrellas caídas entre los árboles. Esa tarde, cuando Mateo y Lucía corrían por el patio persiguiendo a Sol entre las gallinas, Sofía apoyó la mano en su vientre redondo, miró el techo y tomó una decisión sin palabras. No iba a rendirse. No podía. Tenía 2 hijos que la miraban como si ella fuera la única cosa firme en un mundo que se tambaleaba, y un bebé que aún no había nacido, pero que ya pateaba con fuerza, como recordándole que la vida seguía insistiendo en suceder. Fue Sol quien lo encontró primero. El perro desapareció entre los árboles esa mañana con un ladrido diferente, uno que Sofía conocía bien porque no era de alerta sino de curiosidad, y cuando fue a buscarlo, lo encontró olisqueando a un hombre recostado contra el tronco de un roble. El hombre tenía una herida en el costado, el rostro marcado por el sol y los años, y los ojos cerrados, pero respiraba. Sofía lo supo porque vio cómo su pecho subía y bajaba, despacio, con esfuerzo, pero con vida todavía. Era joven, no mucho mayor que ella, alto, de complexión fuerte, con el cabello negro hasta los hombros y la piel cobriza, del que ha vivido bajo el cielo abierto toda su vida. Llevaba ropas sencillas, desgastadas, y al lado tenía una bolsa de cuero con muy poco dentro. No había nada en él que amenazara, nada que gritara peligro, y sin embargo Sofía dudó un momento largo antes de agacharse a tocarlo. En ese pueblo, los hombres apaches no eran bien vistos. Eso lo sabía desde que había llegado. Pero lo que también sabía es que un hombre herido es solo un hombre herido, sin importar de dónde viene. Le limpió la herida con agua y tela limpia.
Le dio a beber despacio, sujetándole la cabeza con cuidado, y cuando él abrió los ojos por primera vez, Sofía vio algo que no esperaba. No vio rabia ni desconfianza. Vio cansancio. El tipo de cansancio que no es del cuerpo sino del alma, el de alguien que ha cargado demasiado tiempo con el peso de no pertenecer a ningún lugar. Ella lo reconoció de inmediato porque era el mismo que cargaba ella misma. Lo ayudó a entrar a la cabaña con dificultad, apoyándose el uno en el otro, y lo recostó en el catre que estaba junto a la chimenea. Mateo los observó desde la puerta con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Lucía, en cambio, se acercó sin miedo, le puso la mano en la frente al desconocido como si fuera lo más natural del mundo y dijo en voz baja: «Tiene fiebre, mamá. Hay que darle el té que das tú cuando me duele la cabeza». Sofía sonrió a pesar de todo y fue a poner agua a calentar. Él tardó 2 días en poder hablar con claridad. Cuando por fin lo hizo, le dijo su nombre con voz grave y tranquila: Tahuli. Le dijo que era apache, de una familia que había sido desplazada años atrás y que llevaba semanas moviéndose de un lugar a otro, buscando trabajo honrado sin encontrarlo. Le dijo que no quería causar problemas y que en cuanto pudiera ponerse de pie, se iría. Sofía lo escuchó con calma y luego le respondió sin rodeos: «Aquí no hay problemas que usted pueda empeorar. Y en cuanto al irse, ya veremos cuando llegue ese momento». Esa noche, mientras los niños dormían y Tahuli descansaba con la respiración ya más tranquila, Sofía se sentó afuera bajo el cielo lleno de estrellas. Sol se tumbó a su lado. Ella apoyó la mano en su vientre y pensó que a veces la vida manda lo que uno necesita de una manera que no se parece en nada a lo que uno esperaba. No supo si eso era buena señal o solo esperanza disfrazada de coincidencia, pero por primera vez en muchas semanas no se sintió del todo sola. A la semana de estar en la cabaña, Tahuli se levantó temprano, antes que todos, y Sofía lo encontró en el patio examinando el techo con los brazos cruzados y la mirada seria de un hombre que está calculando. No dijo nada de inmediato. Caminó alrededor de la cabaña 2 veces, tocó las maderas con la mano abierta, sacudió los postes del porche para ver cuánto cedían y luego se giró hacia Sofía y le dijo: «Necesito herramientas y madera. ¿Hay algo en el cobertizo?» Había poco, pero había algo. Unas tablas viejas apiladas junto a la pared, un martillo con el mango agrietado, clavos oxidados en una lata de café y una sierra que aún cortaba si se le tenía paciencia. Tahuli lo tomó todo sin quejarse. Pasó la mañana preparando las piezas con cuidado, midiendo con la palma de la mano cuando no había cinta métrica, y por la tarde subió al techo con una agilidad que hizo que Mateo, desde el patio, dejara caer la pelota que estaba haciendo rebotar y se quedara mirando con la boca entreabierta. Ese fue el primer momento de fisura en la desconfianza del niño. No fue una conversación ni un gesto amable, fue simplemente ver a alguien que sabía hacer cosas. Mateo era un niño práctico y para él el respeto pasaba primero por las manos. Poco a poco se fue acercando al pie de la escalera improvisada que Tahuli había construido con 2 ramas y cuerdas, y cuando el hombre bajó a buscar más clavos, el niño estaba ahí esperándolo con la lata en la mano. Tahuli la recibió sin hacer aspavientos, sin un discurso. Solo dijo: «Gracias, Mateo», y el niño volvió a alejarse como si nada, pero con las orejas coloradas. Sofía lo observaba todo desde la ventana, mientras preparaba la comida. Sentía algo que hacía mucho tiempo no sentía, y que al principio no supo nombrar. Después lo entendió. Era alivio. No el alivio de que alguien le resolviera los problemas, sino el alivio de no estar peleando sola contra todo al mismo tiempo. Era una diferencia pequeña pero enorme, como la diferencia entre cargar una piedra con una mano o con 2. En los días que siguieron, Tahuli reparó el techo, reforzó la puerta que no cerraba bien, tapó las grietas de las paredes con una mezcla de barro y paja que él mismo preparó y arregló la ventana rota con madera sobrante. Nunca pidió nada a cambio. Nunca hizo más ruido del necesario. Comía lo que Sofía le ofrecía con agradecimiento genuino y trabajaba desde el amanecer hasta que la luz del día no alcanzaba para más. Era un hombre que expresaba su gratitud a través de las manos,
no de las palabras, y eso Sofía lo entendía porque ella también era así. Una noche, después de cenar, Lucía se trepó al banco junto a Tauli y le pidió que le contara algo. Él dudó un momento, como si no estuviera acostumbrado a que le pidieran eso, y luego, con voz baja y tranquila, le habló de las montañas, de cómo los animales se preparan para el invierno, de cómo el viento tiene su propia manera de avisar cuando algo va a cambiar. Lucía lo escuchó con los ojos brillantes. Sol se tumbó a los pies de Tauli, y Sofía, desde la chimenea, escuchó también sin decir que escuchaba. El domingo por la mañana, cuando Mateo se plantó frente a Tauli con los brazos cruzados y los pies separados, en la postura que Sofía reconocía como su postura de «voy a decir algo importante». Tauli estaba afilando la sierra con una piedra, sentado en el escalón del porche, y levantó la vista con calma cuando sintió que el niño se acercaba. Los dos se miraron un momento en silencio, y luego Mateo preguntó sin preámbulos, «¿Por qué se quedó? Mi papá se fue porque nosotros éramos demasiado para él. ¿Usted también se va a ir cuando seamos demasiado?» La pregunta cayó en el aire como una piedra en agua quieta. Tauli dejó la sierra y la piedra despacio, sin prisa, y miró al niño con una atención completa que Mateo no esperaba. No desvió los ojos, no buscó una respuesta fácil. Se quedó pensando de verdad, como si la pregunta mereciera ese tiempo, y al final dijo con voz pareja, «No puedo prometerte el futuro, Mateo, nadie puede, pero lo que sí puedo decirte es que para mí ustedes no son demasiado. Para mí ustedes son suficiente razón». Mateo lo estudió con esos ojos suyos que no se dejaban engañar fácilmente. Luego preguntó, «¿Y si mi mamá le dice que se vaya?» Tauli respondió sin dudar, «Entonces me iré, porque aquí la que decide es tu mamá, y eso está bien así». Algo en esa respuesta, en su sencillez, en que no intentaba convencer ni manipular, fue lo que terminó de abrir una pequeña puerta en el interior cerrado del niño. No todo de golpe, pero suficiente. Esa tarde Mateo le preguntó a Tauli si podía enseñarle a cortar madera sin lastimarse los dedos. Tauli dijo que sí, con un movimiento de cabeza, y le mostró cómo poner las manos, cómo inclinar el cuerpo, cómo dejar que el peso de la herramienta hiciera el trabajo. No lo halagó cuando lo hizo bien, solo asintió. Y eso para Mateo valió más que cualquier elogio, porque era la señal de que le estaban enseñando de verdad, no consolando. Sofía vio todo desde la ventana de la cocina y tuvo que volver a la hornilla porque algo se le estaba revolviendo dentro que no quería que Tauli viera. No era tristeza, era más complicado que eso. Era la mezcla de gratitud y de dolor que produce darse cuenta de que tus hijos necesitaban algo que tú sola no podías darles y que lo estaban encontrando. Era el amor de una madre que al mismo tiempo se alegra y duele. Doña Carmen Rivas, la vecina anciana que vivía al otro lado del bosque y que era la única persona del pueblo que visitaba a Sofía sin juzgarla, pasó ese atardecer por la propiedad y vio la escena desde lejos. El hombre y el niño trabajando juntos. La niña corriendo con el perro. El humo saliendo tranquilo de la chimenea. La anciana se detuvo un momento en el sendero, apoyó las manos en su bastón y sonrió para sí misma. Ella había vivido suficiente para saber que las cosas que importan rara vez tienen el aspecto que uno espera. Los niños tienen una manera de ver las cosas que los adultos hemos aprendido a ignorar. Lucía llevaba semanas observando a Tauli con esa mirada transparente de los 5 años, y una mañana, mientras desayunaban los 4 juntos alrededor de la mesa pequeña de madera, la niña levantó los ojos de su tazón, miró a Tauli y luego miró a su madre con una expresión completamente seria, y dijo, «Mamá, Tauli es como una familia, ¿verdad?» La mesa se quedó en silencio. Sofía bajó la cuchara despacio. Mateo miró a su hermana con una mezcla de sorpresa y de reconocimiento, como si la niña hubiera dicho en voz alta algo que él también había pensado, pero no se había permitido decir. Tauli mantuvo los ojos en su plato un momento antes de levantar la vista. Tenía la misma expresión de siempre, tranquila y profunda, pero algo muy pequeño en sus ojos cambió.
algo que solo Sofía, que ya lo conocía bien, fue capaz de notar. Fue ella quien habló primero. Le dijo a Lucía con una voz suave pero firme: «Tauli es una persona muy buena que nos ha ayudado mucho». Y Lucía, con esa lógica perfecta de la infancia, respondió: «Sí, mamá, eso es lo que hace la familia». Mateo soltó una pequeña risa que intentó disimular tosiendo. Sol golpeó el suelo con la cola como si también estuviera de acuerdo. Y Tauli, por primera vez desde que había llegado, sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Desde ese día algo cambió en la dinámica de la cabaña, no de manera dramática, sino de esa forma silenciosa en que las cosas encuentran su lugar cuando se deja de resistirlas. Tauli empezó a sentarse a la mesa con ellos sin esperar a que lo invitaran. Mateo comenzó a contarle cosas de su día sin que le preguntaran. Lucía le dibujó su retrato en un papel arrugado y se lo entregó con toda la seriedad del mundo, diciéndole que era para que lo guardara cuando se acordara de ellos. Él lo dobló con cuidado y lo puso en su bolsa de cuero junto a lo poco que tenía. Una tarde, mientras Sofía colgaba ropa en la cuerda del patio y Tauli cortaba leña cerca, los dos se cruzaron en un momento silencioso. Él la miró sin decir nada y ella lo miró de vuelta. No hicieron falta palabras porque había algo que ya se estaba diciendo por su cuenta, construido de a poco, con cada día compartido, con cada taza de café ofrecida sin pedir nada, con cada vez que él llegaba antes del amanecer a asegurarse de que había leña suficiente para que los niños no tuvieran frío. No era un amor de películas, era algo más antiguo y más sólido que eso. Doña Carmen los visitó esa semana y trajo consigo harina, frijoles y unas mantas gruesas que dijo que ya no usaba. Mientras tomaban té, le dijo a Sofía en voz baja: «Ese hombre tiene buen corazón, mija, y los buenos corazones son los más raros en este mundo. No dejes que el miedo te convenza de lo contrario». Sofía no respondió, pero apretó la taza entre las manos y supo que la anciana tenía razón en todo. Saachuma Sipta, noviembre, llegó a las montañas de Alabama con viento del norte y cielos grises que amenazaban nieve. La cabaña, sin embargo, era ahora un lugar diferente. El techo resistía. La chimenea tiraba bien porque Tauli había limpiado el conducto y colocado una piedra que detenía el viento. La puerta cerraba con firmeza. Las grietas estaban tapadas. Por primera vez desde que Sofía había llegado a esa propiedad, el frío era algo que pasaba afuera, no adentro, y esa diferencia que podía parecer pequeña, lo era todo. Tauli había pasado 2 semanas preparando provisiones. Había conseguido trabajo de jornalero en 2 propiedades cercanas, cuyos dueños, a diferencia del resto del pueblo, lo juzgaban por lo que hacía y no por lo que era. Con lo que ganó compró harina, sal, azúcar, aceite y carne seca. Lo trajo todo a la cabaña sin aspavientos. Lo puso en la despensa y no dijo nada. Sofía lo miró y le dijo: «No tenía que hacer eso». Y él respondió girándose apenas: «Lo sé, lo hice porque quise». La primera tormenta de nieve llegó en la segunda semana de noviembre. Mateo y Lucía la vieron desde la ventana con ojos enormes porque nunca habían visto nevar de verdad. Lucía empezó a aplaudir y pidió salir a tocarla. Tauli los llevó a los dos afuera con las mantas que había traído doña Carmen. Les mostró cómo hacer una bola de nieve, cómo caía diferente de las montañas altas a las bajas, cómo los pinos la aguantaban mejor que los robles. Mateo escuchaba todo con atención, y de vez en cuando hacía una pregunta técnica que hacía que Tauli levantara una ceja con algo parecido a la admiración. Adentro, junto a la chimenea encendida con los niños jugando y Sol tumbado entre ellos, Sofía preparó una sopa espesa y caliente con lo que había en la despensa. Puso 4 tazones en la mesa, 4, no 3, y cuando se sentaron a comer los 4 juntos mientras la nieve golpeaba las ventanas, hubo un momento, solo un momento, pero eterno a su manera, en que nadie habló y nadie necesitó hacerlo. El calor de la chimenea, el olor de la sopa, las voces pequeñas de los niños, todo eso junto se parecía tanto a un hogar que Sofía tuvo que parpadear muy fuerte para que no se le notara nada. Tauli fue el que rompió el silencio.
Le preguntó a Mateo cómo se llamaba el bebé que venía. El niño respondió con mucha seriedad que si era niño se iba a llamar Diego, como el abuelo que había muerto en México, y si era niña se iba a llamar Rosa. Lucía protestó que ella quería que se llamara Luna. Los tres discutieron el tema con una animación genuina, y Sofía, que hasta ese momento había evitado hablar del bebé porque le dolía pensar en tener a su tercer hijo sin un padre cerca, descubrió que estaba riendo. Una risa real, sin esfuerzo, la primera en mucho tiempo. Esa noche, cuando los niños durmieron, Sofía y Tauli se quedaron un rato junto al fuego que se apagaba. Ella le preguntó si tenía familia en algún lugar. Él respondió que no, que los suyos se habían dispersado hacía años y que llevaba mucho tiempo siendo una persona sin tierra fija. Ella lo miró y le dijo en voz baja: «Yo tampoco tenía tierra fija, pero creo que la tierra no es un lugar, es con quien estás en él». Tauli no respondió, pero miró el fuego un largo momento, con algo en el rostro que nadie le había visto antes. Llegó un martes por la tarde, cuando Tauli estaba fuera y los niños jugaban en el patio. Sofía lo vio aparecer por el sendero del bosque y su cuerpo lo supo antes que su mente. La manera en que el estómago se aprieta cuando regresa algo que creías terminado. Ramón Valdés era un hombre de apariencia agradable para quien no lo conocía por dentro. Alto, bien vestido para lo que era ese lugar, con una sonrisa que sabía usar cuando le convenía. Pero Sofía conocía el peso exacto de esa sonrisa. Se detuvo frente a la cabaña y miró todo con ojos que calculaban. El techo reparado, la leña apilada, el huerto pequeño que Tauli había comenzado junto a la pared sur. Luego miró a Sofía, al vientre redondo bajo el delantal, y dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo: «Veo que alguien te ha estado cuidando, Sofía. Vine a ver cómo estaban mis hijos». La palabra «mis» le cayó a Sofía como una piedra en el pecho, pero no lo dejó notar. Mateo salió corriendo al escuchar la voz de su padre. Se detuvo a 3 metros indeciso. Lucía se quedó atrás, agarrada a la falda de su madre. Ramón se agachó frente al niño con los brazos abiertos y una expresión de padre amoroso que le había costado años perfeccionar. Mateo fue hacia él despacio, como quien mete el pie en agua sin saber la temperatura. Lo abrazó, sí, pero cuando se separó, volvió al lado de su madre sin que nadie le dijera nada. A veces los niños saben más de lo que decimos que saben. Ramón se quedó esa noche. Sofía no lo invitó, pero tampoco lo echó, porque había niños de por medio y porque sabía que una confrontación directa sin Tauli cerca no era el momento. Durmió en el porche con una manta y a la mañana siguiente recorrió la propiedad con pasos de dueño, mirando lo que Tauli había construido y reparado con una expresión que no era de gratitud, sino de resentimiento. Por la tarde dijo lo que había ido a decir: que la tierra seguía siendo suya legalmente, que él nunca había firmado nada que la cediera, y que el apache que se había instalado ahí tenía que irse antes de que tomara medidas. Sofía lo escuchó de pie, con los brazos cruzados y la voz tranquila de quien ya no tiene miedo de la misma cosa 2 veces. Le dijo que esa tierra la había mantenido ella sola mientras él desaparecía, que sus hijos habían pasado hambre mientras él no aparecía, que si tenía papeles que los mostrara, pero que mientras tanto no tenía ninguna autoridad sobre esa casa ni sobre las personas que estaban en ella. Ramón no esperaba eso. Esperaba lágrimas, súplicas, confusión. En su lugar encontró a una mujer que ya no era la misma que él había dejado. Cuando Tauli regresó al atardecer con leña en los brazos y vio a Ramón en el patio, los 2 hombres se miraron un momento largo. No hubo violencia, no hubo amenazas en voz alta, pero en ese silencio se dijeron todo. Ramón estudió a Tauli con esa expresión de quien intenta encontrar en el otro una señal de debilidad y no la encuentra. Y Tauli lo miró de vuelta con la calma de quien no necesita probar nada, porque ya sabe quién es. Luego entró a la cabaña, puso la leña junto a la chimenea y le preguntó a Lucía qué quería cenar. Ramón no se fue al día siguiente. Se instaló en el pueblo más cercano, en la posada del señor Treviño, que era su conocido de años,
y desde ahí comenzó a tejer una historia que fue creciendo como hierba mala entre los pocos vecinos del lugar. Decía que su mujer estaba siendo retenida por un apache peligroso, que sus hijos corrían riesgo, que él solo quería recuperar lo que era suyo. Lo decía con esa habilidad que tienen los hombres como él para mezclar suficiente verdad con suficiente mentira hasta que la gente ya no sabe diferenciar una de la otra. Doña Carmen fue quien le trajo las noticias a Sofía. Llegó una mañana con el bastón y la cara seria de quien trae algo que duele pero que hay que saber. Le contó lo que se decía en el pueblo, le dijo que algunos hombres habían hablado de ir a poner orden en la propiedad y le advirtió que Ramón había conseguido el apoyo de 2 o 3 personas que no necesitaban mucha razón para meterse en los asuntos ajenos. Sofía escuchó todo sentada a la mesa, con las manos quietas encima del mantel, aunque por dentro nada estaba quieto. Esa noche le contó todo a Tauli. Él escuchó sin interrumpirla, sin moverse, con esa concentración suya que era como una forma de respeto. Cuando ella terminó de hablar, se quedó en silencio un momento y luego dijo: ¿Quieres que me vaya? Puedo hacerlo. Si mi presencia aquí les crea más problemas que soluciones, me iré esta noche. Y lo dijo en serio, sin drama, sin manipulación, con la misma sencillez con que hacía todo. Sofía lo miró un tiempo antes de responder. Pensó en el techo reparado, en Mateo aprendiendo a cortar madera, en Lucía durmiendo tranquila por primera vez en meses, en el dibujo doblado en la bolsa de cuero, y dijo: No quiero que te vayas, pero necesito que sepas lo que puede pasar si te quedas. Este pueblo no nos va a poner fácil las cosas. Tahuli respondió con calma: Pocas cosas que valgan la pena han sido fáciles. 3 días después, una noche que prometía tormenta, aparecieron 4 hombres a caballo por el sendero del bosque. Venían con Ramón al frente y el señor Treviño detrás y 2 desconocidos a los lados. Tahuli los esperó de pie frente a la puerta de la cabaña, sin moverse. Adentro, Sofía había puesto a los niños en la habitación con instrucciones de no salir, y Sol estaba quieto junto a ella con el pelaje erizado. Los hombres dijeron lo que habían venido a decir, que el apache tenía que irse o habría consecuencias. Lo que nadie esperaba fue lo que pasó después. Doña Carmen Rivas apareció desde el sendero del este, apoyada en su bastón, con una carpeta de papeles en la mano. Era anciana y pequeña, pero tenía una voz que llenaba el espacio mejor que la de cualquiera de esos hombres. Le dijo al señor Treviño que tenía en esa carpeta los documentos que demostraban que Ramón Valdés había abandonado legalmente esa propiedad al no pagar el arriendo durante 9 meses, y que ella misma había guardado esos comprobantes porque había sabido desde el principio que algún día harían falta. La noche se quedó en silencio. Ramón palideció, y Sofía, desde el umbral de la puerta, entendió que la anciana la había estado protegiendo mucho antes de que ella supiera que necesitaba protección. Ramón Valdés se fue del pueblo 3 días después de la noche de los documentos. Se fue sin despedirse de sus hijos, sin mirar atrás, de la misma manera exacta en que se había ido la primera vez. Mateo lo supo cuando doña Carmen les contó que lo habían visto partir en la diligencia del martes. El niño no dijo nada, solo fue al cobertizo, tomó el hacha pequeña que Tahuli le había enseñado a usar y estuvo cortando leña un buen rato, solo, hasta que se le pasó lo que tuviera que pasársele. Cuando volvió a la cabaña, tenía los ojos secos y la expresión resuelta de quien ha decidido algo. Tahuli pasó esos días más callado que de costumbre. Sofía lo notó. Lo observaba trabajar, lo veía mirar el horizonte a veces con esa expresión de quien está resolviendo algo por dentro, y entendía que había llegado un momento que los dos habían estado aplazando. Una tarde, cuando los niños dormían la siesta y la cabaña estaba en silencio, él entró, se sentó frente a ella en la mesa y dijo sin preámbulos: «Tengo que decirte algo, Sofía, algo que llevo días pensando». Le dijo que llevaba toda su vida siendo una persona entre 2 mundos. Demasiado apache para los colonos, demasiado adaptado para muchos de los suyos. Que había aprendido a moverse solo porque creer que pertenecías a algún lugar era demasiado peligroso. Que cuando llegó a esa cabaña herido y sin nada,
Lo que menos esperaba era encontrar algo por lo que quedarse, pero que lo había encontrado, y que eso lo asustaba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes, porque ahora sí tenía algo que perder. Sofía lo escuchó con la misma atención que él siempre le daba a ella. Cuando terminó, le dijo con voz tranquila: «Yo también llevo toda mi vida siendo una mujer que no terminaba de pertenecer a ningún lugar. Me fui de México con un hombre que prometió darme un hogar y lo que me dio fue una cabaña rota y su ausencia. Y sin embargo, aquí estoy. No porque sea valiente, sino porque no me quedó otra». Hizo una pausa y agregó: «Pero lo que tú le diste a esta casa, Tauli, ningún viento se lo va a poder llevar. Y eso sí es valiente». Fue la primera vez que ninguno de los dos fingió que lo que había entre ellos era solo gratitud o conveniencia. Fue la primera vez que se miraron sin el escudo de la cautela. Y en esa cabaña pequeña, con el olor a leña y a pan de la mañana todavía en el aire, algo que había estado creciendo despacio y en silencio encontró su nombre. No fue un momento de película, fue más real que eso. Fue dos personas muy cansadas de estar solas, reconociéndose la una en la otra. Esa tarde Tauli le preguntó a Sofía si podía quedarse. No con rodeos ni con promesas grandiosas, con esas palabras exactas, sencillas y directas. Ella respondió que sí. Y cuando los niños se despertaron de la siesta y salieron a buscarlos, los encontraron sentados en el escalón del porche hablando con esa calma nueva de quien ya no tiene que esconder lo que siente. Lucía se instaló entre los dos sin preguntar nada. Mateo se sentó a un lado de Tauli. Sol se tumbó en el patio, y el sol de la tarde los bañó a todos con una luz dorada que hacía que hasta una cabaña vieja en las montañas de Alabama pareciera exactamente lo que era: un hogar. El bebé decidió llegar en la noche más fría de diciembre, cuando la nieve cubría el patio entero, y el viento cantaba entre los pinos como si el mundo entero estuviera avisando que algo importante estaba a punto de suceder. Sofía despertó a Tauli con calma. Le dijo que era el momento, y él se levantó sin demora, encendió todas las lámparas, puso agua a hervir y fue a despertar a doña Carmen que, como si lo hubiera presentido, ya estaba en camino por el sendero con su bolsa de remedios y sus manos de partera experta. Mateo y Lucía esperaron en la habitación de al lado, sentados en la cama del niño, con Sol entre los dos. Mateo tenía el brazo sobre los hombros de su hermana y le decía en voz baja que todo iba bien, que mamá era fuerte, que doña Carmen sabía lo que hacía. Lucía tenía los ojos muy abiertos y de vez en cuando preguntaba si podía entrar ya. Mateo le decía que todavía no, con la paciencia de un hombre pequeño que está aprendiendo que cuidar a alguien significa a veces aguantar la incertidumbre por los dos. Tauli estuvo toda la noche fuera de la habitación, disponible para todo lo que se necesitara, sin ponerse en el medio ni alejarse. Trajo más leña cuando doña Carmen la pidió. Calentó agua cada vez que hizo falta. Cada hora se asomaba a la habitación de los niños y les decía con voz tranquila que su madre estaba bien, que todo avanzaba como tenía que avanzar. Y cuando Mateo le preguntó con los ojos cansados y la voz pequeña: «¿Usted tiene miedo, Tauli?», el hombre respondió con honestidad: «Sí, pero el miedo no me va a mover de aquí». El llanto del bebé llegó cuando el cielo empezaba a aclararse al este, ese momento azul y frío antes del amanecer que parece el respiro del mundo antes de empezar otro día. Era niña, sana, fuerte, con los pulmones bien dispuestos a anunciarse. Doña Carmen abrió la puerta y les hizo señas a los niños. Mateo entró primero con paso serio y Lucía entró corriendo y tuvo que ser frenada en seco para que no se tirara sobre su madre de golpe. Sofía estaba recostada, agotada y radiante al mismo tiempo, con la bebé en los brazos, envuelta en la manta de lana que doña Carmen había traído. Tauli entró el último. Se detuvo en el umbral un segundo, como si necesitara ese momento para guardar todo lo que estaba viendo. Sofía lo miró y sin decir nada le extendió los brazos con la bebé adentro. Él cruzó la habitación despacio, se sentó en el borde de la cama y recibió a la niña con esas manos grandes y callosas que habían reparado techos y cortado leña y amasado pan,
y enseñado a un niño a usar un hacha. La sostuvo con la misma delicadeza que se usa para algo precioso e irreemplazable. Y cuando la bebé lo miró, como miran los recién nacidos, con esos ojos que parecen haber llegado de otro mundo, Tauli bajó la cabeza y le dijo algo en voz tan baja que solo ella pudo oírlo. Lucía rompió el silencio, como solo Lucía podía hacerlo, diciendo: «Se llama Luna». Y Sofía, que llevaba 9 meses pensando en nombres, miró a Tauli y luego a sus hijos y dijo: «Se llama Luna Rosa». Los dos nombres juntos, el que había pedido Lucía y el que había propuesto Mateo. Todos al mismo tiempo entendieron lo que quería decir. Doña Carmen se llevó el pañuelo a la cara con discreción. Sol entró sin que nadie lo invitara y se tumbó junto a la cama con un suspiro largo y profundo. Y afuera, sin que nadie lo hubiera pedido, la nieve había dejado de caer y el sol comenzaba a pintar las montañas de Alabama con un color que se parecía mucho al oro. La primavera siguiente, la cabaña de las montañas de Alabama ya no era la misma. Tauli había añadido un cuarto pequeño al lado sur, con ventana propia y una repisa de madera donde Lucía guardaba sus dibujos. El huerto producía suficiente para ellos y para doña Carmen. Las gallinas tenían un gallinero nuevo que Mateo había ayudado a construir, con ese orgullo callado que solo se siente cuando algo tiene tus manos encima. Sol patrullaba el perímetro cada mañana, como si fuera el administrador oficial de la propiedad. Tauli y Sofía se casaron en una ceremonia sencilla, un sábado de abril, con doña Carmen como testigo y los niños como protagonistas involuntarios. Mateo llevó los anillos con la seriedad de un embajador. Lucía se puso el vestido rosa que guardaba para las ocasiones importantes y organizó flores silvestres en un tarro de vidrio con una competencia artística que nadie le había enseñado. Luna Rosa durmió durante toda la ceremonia en los brazos de Tauli, con la mano diminuta aferrada a uno de sus dedos, como si ya supiera que no lo pensaba soltar. Los vecinos del pueblo tardaron en cambiar. Algunas miradas siguieron siendo difíciles durante meses, pero con el tiempo, como ocurre siempre cuando las personas buenas simplemente siguen siendo personas buenas, la cosa fue cambiando despacio. Tauli ayudó a un rancho cercano durante la temporada de cosecha, sin pedir nada especial a cambio, y la reputación que Ramón había intentado destruir se reconstruyó sola, ladrillo a ladrillo, con hechos concretos. La gente de bien termina reconociendo a la gente de bien. Solo necesita tiempo. Doña Carmen murió 2 años después, tranquilamente, en su cama, con el bastón apoyado en la pared y una sonrisa en la cara que quienes la encontraron dijeron que parecía la de alguien que acaba de recordar algo hermoso. Le dejó a Sofía su cofre de documentos, sus semillas de hierbas medicinales y una carta que decía, entre otras cosas: «Mija, las mujeres como tú no necesitan que nadie las rescate, solo necesitan que alguien se quede. Cuida a ese hombre que se quedó». Sofía leyó la carta 3 veces y la guardó junto al dibujo doblado que Lucía le había hecho a Tauli el primer año. Mateo creció y se convirtió en el hombre serio y capaz que siempre prometió ser. Estudió con libros que Tauli conseguía en el pueblo, aprendió carpintería, aprendió a leer el cielo antes de una tormenta como le había enseñado el hombre que eligió llamar padre. Lucía heredó la voz clara y directa de su madre y la paciencia silenciosa de Tauli, y de esa combinación hizo algo extraordinario. Fue la primera de la familia en ir a la escuela del condado y volver con notas que hicieron que Tauli sonriera durante una semana seguida. Luna Rosa, cuando aprendió a hablar, llamó a Tauli papá desde el principio, sin que nadie se lo enseñara, con esa naturalidad absoluta de quien simplemente nombra lo que ya conoce. Años más tarde, cuando alguien del pueblo le preguntó a Tauli cómo había llegado a aquella familia, él respondió como siempre respondía a las preguntas importantes, con pocas palabras y toda la verdad. Dijo: «Llegué herido y con nada, y encontré a una mujer que, teniendo poco, lo dio todo. Eso no se olvida, y eso no se abandona». Sofía, que estaba cerca y lo escuchó, no dijo nada. Solo apoyó la mano en su brazo un momento, con esa forma suya de decir las cosas importantes sin usar la voz.
y él cubrió esa mano con la suya, como siempre hacía, con la misma delicadeza que usaba para las cosas que sabía que eran irreemplazables. A veces el hogar no es el lugar donde naciste, es el lugar donde alguien decidió quedarse contigo, y ese alguien, si tienes suerte, también encontró en ti su lugar en el mundo. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.